Bien, vamos a ver el día de hoy el apunte número 3. La clase es bioelementos. Existen tres tipos de bioelementos. Existen los bioelementos primarios, que forman el 96% de la materia viva. Eso significa que de 100 kilos, 96 kilos van a ser estos elementos y 4 kilos van a ser cualquier otra cosa. Específicamente bioelementos secundarios y bioelementos traza. Vamos a ver entonces que el orden en el que están escritos los bioelementos también es el orden de abundancia e importancia, porque en primer lugar tenemos al carbono. El carbono tiene, el carbono tiene el 90% de la materia seca, es decir, si a esta materia viva la secamos, el 90% de esa materia seca va a ser carbono. Es por eso que cuando la comida se quema o hay una persona víctima mm, de un incendio, eh, esto que antes era vivo se convierte en carbón, se ennegrece hasta convertirse en carbón. La función del carbono en, dentro de la vida es ser el esqueleto de carbono. Seguramente lo vamos a encontrar en muchas películas de ciencia ficción que escuchamos decir que somos una vida basada en carbono. Y es cierto, nuestros esqueletos biomoleculares están basados en carbono. ¿Qué significa esto? Significa que las biomoléculas que nos constituyen van a ser carbonos que están unidos a otros carbonos. Recordemos que el carbono tiene 4 enlaces o que es disponible para hacer 4 enlaces. Aquí tenemos 8 carbonos unidos. Estos 8 carbonos unidos van a ser el esqueleto de nuestra biomolécula. En sí, ya tendríamos el principio de la biomolécula. Luego vamos a añadir hidrógenos, que es otro de los bioelementos que es también más abundante. Hidrógenos por arriba, hidrógenos por abajo, tratando de que los cuatro enlaces de del carbono estén completos con los hidrógenos. Bien, esta ya es una molécula orgánica, sin embargo, no es una molécula asimilable a la vida. Esta es una molécula orgánica llamada octano. Este es un octano, que es de lo que está conformado la gasolina. Si nosotros le agregamos otro bioelemento primario, como por ejemplo el oxígeno, lo que podríamos hacer aquí con 2 oxígenos más y quitando un hidrógeno de bueno, en cada uno de estos carbonos, lo que vamos a tener es un ácido graso. Este sería nuestro grupo ácido. Lo veremos después. Este sería el grupo ácido o ácido orgánico. Y este sería pues la cola de carbonos, lo que nos diría que esto es una grasa. Esto es un tipo de grasa. Generalmente las grasas no son tan cortas, son muchísimo más largas. Pero bueno, esta ya sería un bioelemento, más bien una biomolécula conformada por el esqueleto de carbono, los hidrógenos, que es el segundo
lugar más concurrido, el segundo bioelemento que es más abundante, y luego tenemos los oxígenos, que también es el tercero más abundante. Bien, no solamente vamos a tener el carbono como bioelemento que conforma las biomoléculas. Vamos a tener también hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son muy importantes, ya que con hidrógeno y oxígeno reaccionan las biomoléculas entre sí, con reacciones de hidrólisis y bueno, con reacciones de hidrólisis, es decir, que cuando las biomoléculas reaccionan, van a necesitar agua o van a desprender agua. El agua en sí, el agua es otra biomolécula inorgánica, esta es una biomolécula inorgánica, la cual es muy necesaria para la vida. Nosotros sabemos que si hay agua, hay vida. Y también entendemos que es demasiado importante para los seres vivos, a tal punto de que los seres vivos la materia viva va a estar constituida con al menos el 50% de agua, es decir, de una corporalidad viva, al menos el 50% va a ser agua. Habrá algunas excepciones en donde nosotros vamos a tener menor cantidad de agua en organismos vivos, como por ejemplo en las semillas. Las semillas vamos a tener una cantidad de agua muy pequeñita, sin embargo, esta agua va a ser suficiente para que se mantengan con vida las semillas, sobre todo porque su metabolismo está reducido y están en algo llamado dormancia, en el que la semilla puede estar viva, pero esperando el momento de germinar. En el momento en el que la semilla se llena de agua y despierta de esa dormancia, va a generar un brote y este brote va a generar una planta, en donde ya esta planta va a tener un metabolismo como tal. Sin embargo, habrá otros organismos en donde vamos a tener una cantidad más o menos del 50% de agua de la materia viva, como por ejemplo, pues algunos reptiles que son aproximadamente 50 a 60% de agua, y entre los seres vivos con mayor cantidad de agua va a ser las medusas, que tienen 98% de agua, 90% de agua, y depende de la medusa, y los seres humanos, que estamos entre el 70 y el 80% de agua. Bueno, el hidrógeno y el oxígeno, les decía a sus compañeros, que son una relación muy curiosa. Forman el agua en una, digamos que, estabilidad. Sin embargo, van a unirse y van a separarse y van a volver a unirse y se van a volver a separar y van a romper moléculas con tal de unirse y van a romper moléculas con tal de separarse, de tal forma que yo los comparo mucho con una relación tóxica en donde estos novios van a estar uniéndose y separándose. En todas las reacciones que vamos a ver durante el curso, vamos a ver hidrógenos y oxígenos uniéndose y separándose, eh, de tal forma que es muy importante para las reacciones bioquímicas del metabolismo. Luego tenemos el nitrógeno. El nitrógeno va a ser un bioelemento que es muy abundante en el planeta Tierra. En el planeta Tierra el nitrógeno está en la atmósfera en forma de nitrógeno diatómico. La mayor parte de la atmósfera, es decir, el aire que está a nuestro alrededor, es nitrógeno. Sin embargo, es tan estable que no es fácil nosotros disponer de ese nitrógeno. Eh, el nitrógeno tiene esa facultad de ser muy estable en muchas situaciones, de tal forma que si lo unimos a biomoléculas como glucosas o como azúcares, glucosas, si lo unimos a biomoléculas en su estructura, vamos a tener estructuras muy sólidas con el nitrógeno, como por ejemplo la diferencia entre las pinzas de un cangrejo y una cuchara de madera. Nosotros vemos que la diferencia de la textura, de la dureza, es muy distinta, es muy evidente.
Las pinzas del cangrejo son filosas, son duras, son incluso peligrosas. La cuchara de madera, aunque es dura, no es tan dura e inclusive podemos cortarla con un cuchillo. La diferencia entre estas dos, entre las pinzas del cangrejo y una cuchara de madera, es el nitrógeno dentro de su estructura. Las pinzas van a tener quitina, que es una especie de azúcar que está unido con enlaces de nitrógeno, y la madera va a tener pues glucosa y a lo mejor lignina, pero en realidad no tiene tanto nitrógeno como las pinzas de cangrejo, lo que la va a hacer muy rígida, muy dura. Tenemos también el fósforo. El fósforo nos va a hablar de la energía, va a ser importante con respecto a la energía de la célula. Y también va a ayudarnos a hacer algunas estructuras. Estructuras como por ejemplo el ADN. Sin embargo, vamos a hablar un poco más sobre la energía porque esa es la importancia, esa es una mayor importancia que tiene dentro de la célula y porque vamos a hablar mucho más sobre la energía que sobre el ADN. Vamos a ver que el fósforo lo necesitamos para poder hacer ATP. El ATP es adenosin trifosfato. Adenosina es una base nitrogenada, tiene nitrógeno en su estructura y tiene esta T es de tres fosfatos, es decir, la adenosina que es una estructura sólida con tres fosfatos. Estos tres fosfatos, uno, dos, tres fosfatos, van a tener la facultad de tener energía en sus enlaces. Si nosotros necesitamos energía, rompemos un enlace de fosfato y nos quedaría un ADP, es decir, un adenosin difosfato, ya con menos energía. Sin embargo, esta energía en los enlaces de fosfatos del ATP es lo que se necesita para hacer prácticamente todo en la célula. Si nosotros necesitamos hacer una reacción, necesitamos invertirle ATP. Si nosotros necesitamos reproducirnos, necesitamos ATP. Si necesitamos sacar los desechos de la célula, necesitamos ATP. Si necesitamos producir cierta biomolécula, necesitamos ATP. Entonces, es como para nosotros el dinero, en el cual si nosotros no tenemos dinero, no podemos mandar reparar el carro, comprar despensa, sacar la basura, etcétera, etcétera. Para la célula es lo mismo, necesita invertir en ATP para poder conservar las características de los seres vivos. Luego tenemos el azufre. El azufre lo que nos va a dar son estructuras tridimensionales en las proteínas. Estas estructuras proteicas van a ser tridimensionales y están pegadas con puentes disulfuro, es decir, un átomo de sulfuro va a atraer a otro átomo de sulfuro y se va a pegar. Gracias a que estos sulfuros van a estar pegados y no necesariamente permanentemente pegados, sino que le van a dar cierta elasticidad a la estructura proteica de ser tridimensional, pero no completamente rígida. Entonces, estas características nos van a ayudar a desnaturalizar proteínas y renaturalizar estas proteínas y también a conservar esa tridimensionalidad. Es decir, a conservar la estructura que es necesaria para la función de esa proteína. Lo veremos más adelante cuando veamos estructuras proteicas. Vamos a verlo. Después tenemos los bioelementos secundarios. En los bioelementos secundarios yo los llamo electrolitos porque en realidad son los electrolitos. Están en forma de ion diluidos en el agua que nosotros tenemos en el cuerpo. Sodio y potasio van a tener más uno, una carga de más uno. Calcio y magnesio van a tener una carga de más dos. Cloro va a tener una carga de menos uno. Este es el fosfato, pero el fosfato, aunque sea un electrolito, aunque sea un ion
que está dentro del agua es causado justamente por el ATP, de que nosotros desaparecemos un ATP y no se queda desaparecido, sino que simplemente queda diluido en el agua que está por ahí. Bien, estos electrolitos los vamos a tener generalmente diluidos en el agua en forma de ion y van a tener diferentes funciones. La primera función del sodio, por ejemplo, tenemos que va a ser el equilibrio osmótico. El equilibrio osmótico es la forma en la que entra el agua a la célula y sale el agua de la célula. Recordemos que la homeostasis es justamente eso, que lo que perdemos tenemos que reemplazarlo con otra cosa igual. Si la célula pierde agua, la célula necesita reponer esa agua con más agua. Em, el equilibrio osmótico entonces es justamente cómo entra el agua a la célula y no va a entrar toda el agua que quiera, sino va a llegar un límite en donde va a entrar solamente el agua que la célula necesita y va a salir agua de la célula, pero no va a salir completamente toda el agua de la célula, sino solamente la que la célula le puede permitir sacar. Eso es dependiendo de la ósmosis. Cuando veamos membranas celulares, vamos a ver ósmosis y pues por qué no debemos de tomar agua salada en un naufragio y por qué al rescatarnos tampoco deberíamos de tomar muchísimas litros y litros de agua dulce, que eso sería como que una muerte horrible por un lado y una muerte horrible por el otro. Luego tenemos el potasio. El potasio vamos a encontrar que muchas veces nos dicen, te falta potasio cuando tenemos un calambre. Los calambres en sí es un problema del impulso eléctrico de las motoneuronas que le dan la orden a los músculos de contraerse. Nosotros estamos cableados con neuronas de tal forma que las neuronas que llegan a nuestros músculos les da la orden de contraerse y de relajarse, de contraerse y de relajarse. Si las neuronas no le dan la orden de relajarse, el músculo sigue contraído. Entonces, para que un músculo se relaje, tiene que tener el impulso eléctrico para la orden, que le da la orden de relajarse. Lo que si nosotros no tenemos un adecuado pulso eléctrico en las neuronas, pues obviamente vamos a terminar con estos calambres que son muy dolorosos y que por más que le subamos al músculo, le pongamos hielo o le pongamos agua tibia o lo masajemos, no vamos a poder hacer que se relaje el músculo si el impulso no le da la orden necesaria para relajarse. Estos dos, el calcio y el magnesio, nos van a ayudar con las contracciones musculares y son tan importantes que mucha gente murió, muchas mujeres murieron a causa de falta de calcio y magnesio durante el parto. Esto se llama hipocalcemia, cuando no tienen suficiente calcio las mujeres, porque después de todo, una mujer embarazada tiene requerimientos nutricios mucho mayores que una mujer normal por simplemente tener un bebé que le está exigiendo metabólicamente mucho más pues aportes nutritivos y entre ellos está el calcio. Entonces, si absorbe demasiado calcio o si no hay suficiente calcio en la dieta, podemos llegar a una hipocalcemia que pone en peligro a la mujer y al bebé en el momento del parto, ya que las contracciones musculares en sí del parto van a ser muy poderosas y pues si no tienen suficiente fuerza, pues antes cuando no había cesáreas, las mujeres morían con el bebé adentro y bueno, muchas otras problemas que tienen dentro de esto de que es la hipocalcemia. Luego tenemos el cloro. El cloro lo necesitamos sobre todo para regular el pH sanguíneo y se necesita regular el pH sanguíneo porque nosotros vamos a tener dos gases que van a estar interviniendo y que cambian el pH sanguíneo de nuestra sangre. El oxígeno
y el dióxido de carbono. El oxígeno y el dióxido de carbono, al estar diluidos en la sangre o atrapados por la hemoglobina, van a cambiar el pH de la sangre. Entonces, para que no tengamos pHs distintos en sangre oxigenada y en sangre carbonatada, necesitamos tener el cloro para poder regular todo el pH sanguíneo sea prácticamente igual. Y tenemos también que nos ayuda a la digestión. Nuestros ácidos gástricos van a tener ácido clorhídrico que desintegra toda la materia orgánica que consumimos para poder absorber los nutrientes y poder así, pues, nutrirnos. Sin embargo, si estos ácidos gástricos están fuera del estómago, ya que el estómago tiene una protección especial, con una mucosa especial dentro de él, si salen de este estómago, van a perforar o van a dañar otros órganos, como por ejemplo si alguien recibe un navajazo, una puñalada en el estómago y resulta que el estómago es dañado y es cortado, este estómago dañado o cortado va a sacar los ácidos digestivos en los órganos y pues va a ser pues una lesión muy seria y muy difícil de regresar a la salud. Um, lo mismo sucede si tenemos una úlcera gástrica, que es como una degradación de la pared del estómago, en donde los ácidos gástricos van como corroyendo la pared del estómago hasta adelgazarla a tal punto que se puede romper. Esto de la úlcera gástrica, en un día te duele el estómago, se rompe tu úlcera gástrica y terminamos teniendo serios problemas, o sea, muy serios, difíciles de que las personas sigan vivas después de un accidente como este o de una lesión como esta. Y también sucede que si nosotros vomitamos, sentimos el ácido corroer nuestro esófago, nuestra garganta, nuestra nariz, nuestra boca, e incluso si el hábito es vomitar 3, 4 veces al día, lo que va a suceder es que los dientes van a debilitarse y van a podrirse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, de estar, pues los hábitos alimenticios, los desórdenes alimenticios es uno de los más feos, la bulimia. Por lo mismo de que el cloro está dentro de la digestión de nosotros y en forma de un ácido muy potente llamado ácido clorhídrico. Luego tenemos los bioelementos traza. Los bioelementos traza forman solamente el 0.1% de la materia viva. ¿Qué significa esto? Que es una cantidad muy pequeña de bioelementos que se necesitan. Vamos a tener dos tipos de bioelementos. Bueno, aquí nosotros les vamos a llamar minerales, porque en realidad, si nos damos cuenta, son los minerales que vienen en los suplementos alimenticios que nos dicen, tiene no sé cuántos minerales, y te ponen los electrolitos y te ponen los bioelementos esenciales y algunos no esenciales. Y ya con eso ya tenemos a los minerales. Entonces, aquí los electrolitos tienen la facultad de estar diluidos en agua en forma de iones. Y los bioelementos traza, vamos a tenerlos en forma de bioelementos esenciales y bioelementos no esenciales. Dentro de los esenciales, vamos a tener al magnesio, cuya función principal entre los seres vivos, vamos a decirlo así, todos necesitamos magnesio, todos los seres que estamos vivos necesitamos magnesio, digo manganeso, perdón, magnesio acá también, manganeso. Sin embargo, la función principal en general va a ser la fotosíntesis. Aunque los que no estamos haciendo fotosíntesis también necesitamos manganeso para otras cosas. También necesitamos hierro, aun cuando algunos organismos no tengan sangre, porque lo necesitamos para hacer el grupo hemo de la sangre. Lo necesitamos el cobalto para generar vitamina B12. Necesitamos el cobre para generar vitamina C, el zinc para mejorar en nuestro sistema inmune. Pero
Estas funciones, estas son muy antropocéntricas. Nosotros los seres humanos necesitamos para hacer el grupo hemo, la vitamina B, la vitamina C y el sistema inmune. Sin embargo, los demás organismos también lo necesitan y no siempre para lo mismo. Así que no nos vayamos con la idea de que son las únicas funciones que existen. Luego tenemos los no esenciales. Los no esenciales, algunos organismos los van a necesitar y otros organismos no los van a necesitar. Otros les viene, pues, la verdad, valiendo. No necesitan. Vamos a tener el boro, que es para la reproducción de las plantas. Las plantas lo necesitan para iniciar su reproducción. El aluminio, el bario, el molibdeno, el yodo y el silicio. La mayoría de estos, cuando no los necesitamos para una función específica, las vamos a necesitar como cofactores enzimáticos. Es decir, que los vamos a necesitar para que una de las enzimas que nosotros tenemos funcione. En el caso de los seres humanos, el aluminio nos va a regular el sueño, el molibdeno nos va a ayudar a regular el metabolismo, el yodo lo necesitamos para hormonas tiroideas y el silicio lo necesitamos para restaurar los huesos. Pero como les digo, es muy antropocéntrico. Aquí tenemos que el bario lo necesitamos para las enzimas de unas bacterias llamadas Nitrobacter. Nitrobacter es muy importante para la vida en el planeta, ya que son las que pueden romper el nitrógeno de la atmósfera y hacerlo asimilable a la vida. Les había comentado que el nitrógeno estaba en la atmósfera, pero que era tan estable que no era fácil de asimilarlo. Por eso las bacterias Nitrobacter lo que hacen es justamente romper esa molécula diatómica y tener el nitrógeno apto para que las plantas lo puedan absorber, los animales herbívoros lo puedan absorber, los animales carnívoros lo puedan absorber y así lo tengamos dentro de la cadena alimenticia y el ecosistema. Hasta aquí vamos a dejarle con los bioelementos. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.